Estamos con el doctor Carlos Mejía, congresista, es miembro del Tribunal Constitucional. Doctor, empezar esta entrevista preguntándole qué tan difícil ha sido el manejo del Congreso o pertenecer a este Congreso en estos meses, porque han tenido una serie de contras. Por ejemplo, el presidente los ha criticado por los proyectos de ley que están emitiendo, se dice que son proyectos populistas. ¿Podría darme su percepción desde el punto de vista de congresista? Bueno, sí, me parece que hay mucha inexperiencia. No se olvide que de los 130 congresistas, 126 son nuevos, incluido el que habla. De manera que muchos de ellos no conocen el reglamento del Congreso. Y hemos tenido una actitud por parte de casi todas las bancadas, con excepción de la bancada de Fuerza Popular, de querer aprobar proyectos de ley sin que pasen por el trámite de las comisiones de estudio, que es lo normal, porque legislar no es algo fácil, sino es una cuestión muy compleja que requiere conocimientos multidisciplinarios, datos estadísticos, impacto social, beneficio, costo económico. Entonces eso no es fácil y se han estado saltando las comisiones, y además que este es un Congreso elegido en un periodo electoral, lo que les lleva a muchos de ellos a emitir, a aprobar proyectos de ley que parecen muy buenos al inmediato, pero que pueden hacerle mucho daño al país con posterioridad. Entonces, admite que se han estado dando leyes populistas. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Claro, no solamente populistas, sino dirigidas a muy intencionadas, tienen con marcada tendencia comunista, y hacia eso quería ir. Viendo la batalla frente al comunismo, leninismo, al trotskismo, vayamos por el tema del gobierno, ¿no? Al gobierno se le achaca mucho de tener caviares, que es cierto. El video Hugo Blanco, Río Profundo, y el apoyo que le dé el Ministerio de Cultura es producto de esa tendencia. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece muy mal, y además yo no diría que es un gobierno caviar, sino que es un gobierno procomunista, porque si nosotros comparamos con lo que ha sucedido en Venezuela, estamos pasando por el mismo proceso. Permítame, doctor, ese proyecto de ley que establece la condonación de deudas durante toda esta época de emergencia, es producto, hay un proyecto de ley. Sí. Ya, ¿ese también es producto de esa tendencia comunista? Creo que no sé si es producto de una tendencia comunista, pero sí es el resultado más bien de una intención populista que cree que de este modo le hace el bien al país, pero la solución no es condonándolas. La solución es quizás, no soy economista, pero puede ser bajando los intereses, prorrogando los pagos, quizás de otra manera. Pero condonar la deuda, eso me parece prácticamente imposible. Discúlpeme, no es condonar la deuda, es condonar los intereses. Así es el proyecto de ley. Peor también, porque los bancos, es casi lo mismo, porque ¿de qué viven los bancos? Los bancos viven de los intereses. Si me permite, y en este gran análisis que está haciendo usted del Congreso populista con tendencia comunista, también es un Congreso que ha pecado en lo inconstitucional con respecto a algunos proyectos de ley. ¿Usted lo admitiría? Claro, me parece, por ejemplo, bueno, en este caso, si se pretende condonar los intereses, es como romper con el artículo 62 de la Constitución, que señala que no se pueden cambiar los contratos por ley. Lo que parece bueno al principio termina siendo pernicioso. Entonces, otro de los proyectos populistas me parece que ha sido la suspensión del pago de los peajes. Eso le va a costar al país mucho dinero, pero además, sobre todo, hay una mala señal hacia afuera, hacia la inversión extranjera y obviamente también hacia la nacional, que puede pensar de que en el Estado no se respetan los contratos. Yéndonos al otro extremo, el gobierno critica y critica al Congreso. Entonces tiene razón
en alguna cosa, ¿no? Para criticarlos y decir que este Congreso, que da leyes no debatidas, no debidamente analizadas. ¿Le da la razón, le Bueno, concede crédito a lo que dice Vizcarra? en esa parte sí, claro, pero este Congreso es hijo de Vizcarra, es el resultado de su, digamos, de su enfrentamiento inútil y de un golpe de Estado inconstitucional que fue avalado por 4 magistrados del Tribunal Constitucional que ya vencieron en sus cargos y que, por ejemplo, hasta el día de hoy continúan ahí. ¿Cómo ve usted, pasando a otro tema, desde su perspectiva, el plan anti-COVID del gobierno? Ahora nos dicen de que está mejorando la situación, pero nosotros vemos que cada día crecen de 3.000 en 3.000. Y le hago esta pregunta porque vámonos al plano político. El presidente sale y dice que estamos mejor, que se han hecho muchas cosas, pero en la práctica hay gente muriendo por falta de oxígeno. ¿Cómo lo ve usted y qué podría hacer el Congreso frente a esto? Bueno, el Congreso tuvo su oportunidad en su momento de censurar al Consejo de Ministros para darle al presidente la oportunidad de recomponer un gabinete que fuese más eficiente. Pero como usted se acuerda, todos hablaron en contra del gobierno y al final terminaron votando a favor, con excepción de Fuerza Popular, Unión por el Perú y el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se puede hacer de lo que el gobierno viene haciendo? Es el de la absoluta ineficacia. Tenemos pues entonces que se gasta el dinero en cosas que son absurdas, como un video que vale 119.000 soles para elogiar la figura de Hugo Blanco, el oxígeno que puede hacerse en una fábrica que me parece que existe en Cerro de Pasco, prefiere traerse en importación. Hay personas que ya han inventado fábricas de oxígeno que solo que valen 4.500 soles y que pueden dar oxígeno a 4 personas a la vez, no se les hace caso. Sí, y esa actitud del gobierno es, o sea, esas compras en demasía. Por ejemplo, yo tengo un caso, los médicos veterinarios denuncian que no se acepta una donación de 5 kilos de sí, que tiene un nombre raro, pero Sí. que se pueden, con esos 5 kilos del principio activo se pueden hacer 500.000 dosis, y entonces cuando WIC lo denuncia, sale un médico y que dice que no, porque el tratamiento que está utilizando el gobierno se lo compra un laboratorio y que cuesta 500 veces más de lo que cuesta este producto. Eso, todas esas cosas, ¿es por corrupción o es por tontería? Porque no tienen No, capacidad. yo creo que hay de las dos cosas, o sea, hay incapacidad, pero también hay bastante corrupción. Por lo menos a simple vista uno puede ver que lo que ha venido pasando en la policía, las compras que se hacen con sobrecosto, esta idea, por ejemplo, de traer oxígeno de afuera en vez de sabiendo que puede haber adentro. Sí. Lo único que uno puede pensar es o estos son poco inteligentes o son muy codiciosos. Muy Entonces, bien. me parece que es más codicia que otra cosa, ¿no? Finalmente, ya para terminar esta entrevista, ¿cuál es el futuro a cortísimo plazo, porque tiene corto plazo, de este Congreso? ¿Qué es lo que usted presume? Ya usted en la primera parte de su entrevista ha dejado de ver que no habrían elecciones porque los congresistas están preocupados en otras cosas. Pero ¿cuál sería para usted el futuro a cortísimo plazo del Congreso? Bueno, yo lo que creo es que a medida que haya la necesidad de que ya no sea más posible digamos, la actuación virtual del Parlamento, sino que haya más una presencia física y a medida en que el proceso político se vaya desenvolviendo hacia una meta autoritaria, el Congreso va a tener que catalizar su posición. ¿De qué lado está? ¿De la democracia o de la dictadura? ¿De la continuidad de un régimen que a todas luces tiene vocación de permanencia? Entonces ahí es donde se va a ver, pues, digamos, la estatura de cada uno de los que están en el Congreso, porque, y bueno, también de la sociedad civil, si va a estar dispuesta
a que no haya elecciones, porque si no va a haber elecciones, entonces nos deslizamos peligrosamente, desde mi punto de vista, ni siquiera hacia una dictadura, vamos a decir, de izquierda, sino a una dictadura absolutamente comunista, pero además de comunista, ineficiente. Muchas gracias. Gracias por atendernos. A Siempre usted es más un bien por la gusto entrevista. hablar con usted. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.